Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen donde quiera que usted se encuentre. Y hoy estamos aquí en uno de los programas más desafiantes que hoy podemos tener, Metro Evangelización 3000, un programa en el cual cada uno de nosotros puede participar activamente en esa gran comisión que el Señor Jesús nos ha encomendado. Y hoy es una alegría, un gozo poder compartir estos principios de la palabra de Dios en el programa de Metro Evangelización 3000. Un gran desafío para cada uno de nosotros, donde quiera que tú te encuentres. Un desafío para pastores, para creyentes, para aquellos que quieren de una manera muy sincera que la venida del Señor Jesús sea muy pronto. Quiero orar para comenzar y pedir la bendición de Dios para este programa. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu intervención divina. Gracias por tus favores, oh Dios, que nos has dado hoy. Qué alegría, qué gozo es saber que tenemos nosotros la palabra profética más segura, el cual alumbra nuestro caminar por esta tierra y nos permite, Señor, saber que hay un futuro y que ese futuro no es incierto, al contrario, es un futuro de gran esperanza. Señor, que con este programa muchos, oh Dios, puedan alistarse, no solo como obreros tuyos, sino también, oh Dios, como verdaderos discípulos de Cristo. Oramos, Señor, para que tú, oh Dios, puedas ayudarnos en esta etapa final al cual el mundo se encamina. Nos encomendamos a ti y agradecemos por todos estos favores y bendiciones en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos listos para comenzar este programa de Metro Evangelización 3000. El Señor Jesús nos ha encomendado una comisión, y esa comisión es ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es una comisión. ¿Qué mensaje es el que hay que predicarse? Esa es la gran pregunta. Muchos dicen, bueno, hay que predicar las buenas nuevas del Señor. Hay que predicar el evangelio. Hay que predicar la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Pero realmente el mensaje que hoy nosotros debemos de predicar es el mensaje de Apocalipsis 14:6. ¿En qué consiste ese mensaje? Y esta es una obra que tiene que ir y tiene que avanzar en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las aldeas. Es una obra de gran magnitud. ¿En qué consiste la obra de predicar el mensaje de Apocalipsis 14:6? Bueno, abramos la Biblia y comencemos a leer, y dice: y vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice que hay que predicar el evangelio eterno. Y la pregunta es, ¿en qué consiste el evangelio eterno? Es una gran pregunta. Recuerde usted, mi hermano, que Dios en su infinita misericordia, Él nos dio un plan de salvación. Y ese plan de salvación no comenzó en la cruz del Calvario. Este plan de salvación comenzó desde el mismo inicio, que si el hombre fallaba, si el hombre caía,
tenía que venir un plan emergente, y ese plan emergente tenía que echarse a andar. Y el único que podía ofrecerse, el único que podía ejecutar ese plan emergente era el mismo Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Mis hermanos, es cierto, el hombre cayó. El enemigo se enseñoreó de él, fue su esclavo. Pero Dios no podía dejar a sus criaturas, aquellos que fueron hechos a imagen y semejanza, no los podía dejar hacia la deriva. Tenía que instituirse ese plan de salvación. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, verso 15, ahí está la gran declaración. Ahí hay un proceso, ahí hay un juicio que se ejecutó, y ese juicio, como Dios lo instituye, y dice aquí: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué razón? Porque había hecho caer ¿a quién? A la misma simiente. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿En qué consistía este plan? Vamos al 16. El 16 dice, en el verso 16 dice: y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al varón, que le dijo en el verso 17, vamos al varón: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mis hermanos, aquí está un plan, aquí hay un plan ejecutor que el Señor Jesús instituyó. ¿Por qué razón? Recuerden, la serpiente, en este caso, con un disfraz, y era el mismo disfraz que tenía, un disfraz de serpiente, un disfraz de animal, dice que era la más hermosa de los seres criados por Dios. Y en ese disfraz hace que la primera pareja caiga. Y de esa manera, ¿qué fue lo que entró? Entró el pecado, y ahí comienza el plan de salvación. Entra el pecado, pero el hombre no podía estar en pecado toda su vida. Tenía que venir un plan emergente, y el Señor Jesús instituye desde el mismo comienzo ese plan emergente, que si el hombre fallaba, tenía que venir, y en este caso instituyó un ritual de sacrificios, un ritual en el cual tenía que venir el pecador, y tenía que venir muy sinceramente a poderse a cuentas con Dios, a reconciliarse con Dios. Ahí comienza ese plan de salvación. Y Adán, que él había pecado juntamente con su mujer, vio una esperanza en Cristo Jesús, que él iba a ser la esperanza del hijo de la simiente, de la mujer. Iba a venir alguien que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y cuando se dio lugar de ese plan emergente del mismo inicio, y comienza específicamente su ejecución cuando Cristo viene a este mundo, y en este mundo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahí toma posesión. En la cruz del Calvario se logró la redención nuevamente del hombre caído, y ahora el hombre tiene esperanza poniendo sus ojos ¿en quién? En Jesús, porque Él vino a redimirnos. Nosotros estábamos confinados a la desgracia, a la muerte, a la desesperanza, pero vino Cristo. Y Él nos dio nueva vida, nos dio nueva esperanza. Por eso la invitación es venir ¿a dónde? A Cristo Jesús, ver a Cristo Jesús, ahí donde Él logró la redención del hombre. Y no solo logró la redención del hombre, mis hermanos, también logró la redención de la misma tierra. Esta tierra que estaba en manos de Satanás, Cristo la conquista nuevamente para nosotros. Ahora nosotros tenemos un gran desafío por delante. ¿Y cuál es ese desafío? Es vencer, para lograr las victorias, para lograr un día ser parte de ese reino celestial, de ese reino en el cual ya no va a predominar la muerte, no va a haber pecado. Tenemos que vencer. Por eso la invitación en este programa de Metro Evangelización 3000 es ¿a qué? A conocer ese plan maravilloso. Y esta propuesta la estamos haciendo a través de grupos pequeños. Nosotros le llamamos unidades de acción, unidades de redención, unidades también que no solo es redención, sino también, mis hermanos, vamos a enseñar cómo restaurar esa imagen a la manera de Dios. Así que
Es una misión redentora, pero también es una misión de restauración. Y eso es lo que nosotros vamos a comenzar en este proyecto de Metroevangelización 3000, ir a las ciudades, a las grandes ciudades, porque ahí es donde más abunda el pecado. Y ahí es donde, si hoy tú nos estás escuchando, si hoy tú en esta hora nos estás viendo, forma parte de este gran proyecto de Metroevangelización 3000, donde muchas ciudades, de hecho, la propuesta es evangelizar más de 125 ciudades en el mundo. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Yo no sé dónde tú te encuentras, qué es lo que estás haciendo hoy, pero realmente si tú te quieres unir a este gran ejército de hombres y mujeres que quieran primeramente ser instruidos por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, también ser restauradores en la carrera como médicos misioneros, nosotros podemos ayudarte donde quiera que tú estés, en el rincón más lejos de la tierra, porque esa es la invitación. Tenemos que avanzar a esas ciudades. La invitación es ir a los pueblos, ir a las naciones, ir a toda tribu, lengua y pueblo. Por eso, mis hermanos, donde quiera que tú estés, el Señor te ha dado, nos ha dado a cada uno de nosotros una obra que hacer. Ahí en San Marcos, capítulo 13 y verso 34 leemos, en San Marcos, capítulo 13, verso 34, estamos leyendo y dice, pero en aquellos días, San Marcos, sí, estamos en el 34, 13:34, vamos al 13:34, dice, es como el hombre que yéndose lejos, está la ilustración, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al postrero mandó que velase. Pero vamos al 33 para entender mejor el concepto. Dice, mirad, esa es la invitación, mirad, velad, orad, dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la segunda venida de Cristo. Por eso dice el 34. Es como el hombre, dice, que yendo, está la comparación, ¿verdad? Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al postrero mandó que velase. Y el 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Y vamos al 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Mis hermanos, ¿cuál es la propuesta de este gran desafío de Metroevangelización 3000? Para que no durmamos, para que despertemos, mis hermanos, porque mucho pueblo de Dios hoy en día está durmiendo. ¿Durmiendo en qué? Mis hermanos, el pueblo de Dios no se está preparando para la segunda venida de Cristo. Y esa es la invitación que hoy hacemos en esta hora. Levantar a un pueblo, levantar un avivamiento, porque es lo que es Metroevangelización 3000, un avivamiento de las grandes ciudades. ¿Por qué razón? Ahí lo vimos en el verso 36. Tenemos una condición. ¿Cuál es nuestra condición hoy? Mis hermanos, ahí dice, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. El pueblo de hoy tiene problemas, tiene soñolencias el pueblo de hoy. Por eso aquí dice que nosotros debemos de ser obreros juntamente con Dios, usados por Él para salvar almas para la eternidad. Ese es el trabajo suyo y mío, mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es el trabajo mío? Salvar almas para la eternidad. Esa es la propuesta que hoy Dios nos hace. Y Él dice, debemos nosotros llegar a ser obreros juntamente con Dios, usados para salvar almas para la eternidad. Qué lindo desafío el que hoy tenemos. Y ese desafío, ¿cuál es, mis hermanos? Es llevar la palabra de Dios a la puerta de todo hombre. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos, llevar la palabra de Dios a todo hombre. Esa es la invitación que hoy nos hace a nosotros. Y claro, yo le voy a decir a usted, es una obra que Dios le ha señalado a usted y una obra que me ha señalado a mí. Es una obra y que no es dada por ningún hombre, no es una orden de un hombre, es la orden de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Por eso, mis hermanos, ¿cuál es la invitación? La invitación es que tenemos que tomar la Biblia, esa es la invitación. Tenemos que salir a amonestar al mundo. ¿Por qué tenemos que amonestar al mundo? Mis hermanos, la segunda venida de Cristo se aproxima, el mundo no está preparado.
Y te pregunto a ti, ¿tú estarías preparado? Ese es el gran desafío, prepararnos para el encuentro de ¿quién? De nuestro Dios. Hay una segunda venida, porque ya tenemos, mis hermanos, un gran ejemplo. El Señor Jesús vino por primera vez y vino a su pueblo, al pueblo que Dios le había dado gran luz, grandes favores. ¿Saben una cosa? Ese pueblo no lo recibió, no entendió el tiempo de su venida. Y lo mismo está ocurriendo hoy en el pueblo de Dios. Es cierto, somos profesantes de Cristo, pero ¿sabe una cosa? Tú entiendes la segunda venida de Cristo y cómo hacer preparación, porque de lo contrario, tú te puedes quedar en esa venida, y si tú te quedaste en esa venida, mis hermanos, ¿saben una cosa? Estás perdido eternamente. Por eso la invitación es a venir aquí a prepararnos para el encuentro de nuestro Dios, para un día celebrar esas bodas en los cielos, allá en los atrios celestiales. Por eso, mi hermano, hemos de tomar la Biblia, tenemos que salir a amonestar al mundo, hemos de ser la mano ayudadora de Dios en la salvación de las almas. Esa es la invitación de hoy. Somos nosotros los canales por los cuales ha de fluir cotidianamente su amor hacia los que están pereciendo. Y mi hermano, ¿sabes una cosa? Tristemente te puedo decir, hay mucha gente de mi familia que se está perdiendo. Tristemente. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos sido los canales adecuados para que ellos vengan a los pies de Cristo. Y ¿saben algo? Hay una gran declaración. Y esa es la gran esperanza que tenemos nosotros. La iglesia de este tiempo, mis hermanos, tiene que ser una iglesia que tenga un espíritu de intercesión. Esa es la iglesia de hoy en día. Una iglesia que tenga un espíritu de intercesión. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la condición para el derramamiento del Espíritu Santo? Hay condiciones para el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y dónde nosotros podemos ver las condiciones? Si nosotros vamos a los evangelios, vemos en el gran día de Pentecostés. ¿Qué pasó en el gran día de Pentecostés, mis hermanos? Centenares y millares de personas fueron, ¿qué? Fueron impactados por el poder del evangelio. Las familias visitaban a las familias, se abrían delante de ellos el consejo de la palabra de Dios. Y eso es lo que es el verdadero reavivamiento. Eso es lo que es la manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y para estos tiempos no ha cambiado también. Tiene que haber algo igual, una manifestación idéntica, paralela al día del Pentecostés, en el cual, mis hermanos, centenares, miles de personas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a preparar el camino, ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. En aquel entonces se prepararon para la promulgación del evangelio a todo el mundo, y literalmente lo hicieron. Pero en este tiempo es preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, y que esté bien preparado, para que nadie sea engañado. Porque la Biblia me dice a mí claramente, que hasta el más docto, hasta el más entendido puede ser engañado cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Por eso, mis hermanos, en esta segunda venida de Cristo, la palabra de Dios, hay que preparar un pueblo para que los corazones sean convencidos del poder del Espíritu Santo y que haya una genuina conversión y que haya una manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Cosas importantes que estamos viendo hoy, mis hermanos, una genuina conversión. Pero usted me dice, mi hermano, ¿cómo sabe usted si yo soy genuino o no soy genuino? Mis hermanos, es bien sencillo saber cuándo uno es un cristiano genuino. ¿Saben cuándo es un cristiano uno genuino? Cuando uno obedece estrictamente la palabra de Dios. Me someto a la palabra de Dios y no a la filosofía de los hombres, no a las doctrinas de hombres, sino estrictamente ¿a dónde? A lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que es un cristiano genuino. Que mi comida es lo que aquí está escrito, no lo que los hombres muchas veces filosofan. Al contrario, mis hermanos, la verdadera doctrina, dice del mismo mandamiento o el verso bíblico, es comer. ¿Comer qué? Comer el maná que vino del cielo, la verdadera palabra de Dios. Por eso, la invitación aquí en Metro Evangelización 3000 es visitar a la familia, donde quiera que estén, en cualquier parte del planeta. Ese es
que tenemos nosotros que cumplir con esta comisión, abrir delante de ella la palabra de Dios para que sus corazones sean convencidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién hace el trabajo, mis hermanos? Es el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer ese trabajo. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo va a convencer. Por eso hoy en día, ¿y a qué te va a convencer el Espíritu Santo? A una genuina conversión. Y esto, mis hermanos, es el trabajo de la proclamación final de la verdad. Tenemos que proclamar las verdades al mundo. Recuerden, no el plan que muchos tienen por mal comprensión que comenzó en la cruz del Calvario. Mis hermanos, no fue así. El plan evangélico comenzó desde el mismo origen, en lo que nosotros llamamos el Evangelio eterno. Viene de la misma eternidad y va a ser consumado en los postreros días, en un futuro ya casi inmediato. Por eso, mis hermanos, todo el mundo, por todos lados, mis hermanos, donde quiera que vayamos, las puertas se van a abrir para la proclamación de la verdad. El mundo tiene que ser iluminado con esa influencia celestial, con el poder del Espíritu Santo. Y ahí está la invitación. Miles visitando, puertas que se abren, las Biblias que se abren, corazones que responden, y la tierra va a ser iluminada con el poder del Evangelio. Mis hermanos, qué glorioso espectáculo sería todo esto. Las almas convencidas, viniendo a Cristo por cantidades, por miles y millares. La misma manifestación que hubo en la manifestación apostólica. Mis hermanos, esa es la invitación que hoy tenemos nosotros. Qué glorioso va a ser ese momento. Dios quiere que usted forme parte de ese gran cuadro. Ese cuadro que yo le estoy planteando a usted, Dios quiere que usted participe de ese glorioso cuadro. ¿Saben cómo se llamaría todo eso? Sería evangelización total. Y esa es la propuesta de Metroevangelización. Un evangelismo total, que lleguemos a todos lados. Pero cuando ya hablamos de evangelismo total, es total, quiere decir total, todo. No un evangelio a medias, no un evangelio cortado, no un evangelio unido a palabras de hombres, sino un evangelio totalmente tomando en cuenta los principios bíblicos. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ser guarda de nuestros hermanos. Y la manera en que yo voy a ser guarda es sacándolo de las tinieblas, para que vengan al conocimiento de la verdad, de esta verdad eterna que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo hacemos? Eso es lo lindo prácticamente de Metroevangelización 3000, mis hermanos. Aquí no hay intereses. Aquí nosotros lo único que trabajamos es con un amor desinteresado totalmente. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra invitación? Nuestra invitación es ir tras las almas. Esa es nuestra propuesta, para que estas almas conozcan el amor de Dios. Y es un amor desinteresado. Por eso la invitación es a simpatizar con ellos, a orar por ellos, a vigilar y ver toda oportunidad para hacerles el bien. Esa es nuestra propuesta, hacerles el bien. Nuestra propuesta también es reunir, abrir sus mentes, mis hermanos, esas mentes que hoy están entenebrecidas, para que la palabra de Dios pueda penetrar en sus vidas. Ese es el trabajo de nosotros, y eso es lo que nosotros llamamos metroevangelización. Es un gran desafío el que tenemos por delante, y Dios nos permita, mis hermanos, cumplir con ese gran desafío. Tenemos que alcanzar las iglesias, los miembros, todos nos tenemos que envolver en ese gran desafío. Por eso es Metroevangelización 3000, es un desafío evangelístico completo, total, donde cada alma, cada persona se va a involucrar en este proceso. Y eso para nosotros es uno de los desafíos más grandes. ¿Cuál es el desafío más grande, mis hermanos? Es apresurar la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros deseamos, testificar por Cristo. Esa es la idea, comprender la obra más importante que hoy tenemos que hacer. Y mis hermanos, y esta labor la vamos a hacer de casa en casa. Vamos a buscar a las almas, vamos a recoger a las almas perdidas. Nosotros, mis hermanos, vamos a realizar una obra en la cual nuestras vidas puedan testificar
que Cristo mora en nuestros corazones y hay gozo para eso. Hay una expresión de amor que sale de lo más profundo de mi corazón. ¿Para qué? Para ir a encontrarnos con los perdidos. Mis hermanos, yo quiero invitarles a usted que participen en esta labor, pero también, para seguir adelante, yo quiero que usted me acompañe. Hay un canto que me gustaría que usted escuchara y que ese canto sea como una insignia para seguir adelante, una insignia en el cual podamos nosotros participar en esta obra. Así que vamos adelante con este canto. Penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes. Podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Nuevamente, bienvenidos a Metro Evangelización 3000. Es un gran desafío que hoy estemos aquí con usted. Y el desafío más grande es la oportunidad que tenemos de poder evangelizar al mundo. Es un gran desafío. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de unidades de acción, pequeños grupos, unidades de evangelización, unidades de salud, dos conceptos que nosotros estamos implementando aquí en Metro Evangelización 3000, unidades de evangelización y también unidades de salud. Y vamos a ir hablando poco a poco al respecto. Pero hoy queremos continuar. El Leo de la Inspiración dice: Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar almas o de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Dios lo puede hacer, ¿verdad que sí?
pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, que es el carácter que nos va a permitir un día estar con Él, debemos de participar en su obra, a fin de entrar en el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos de participar de sus labores en favor de su redención. Mis hermanos, el gozo más grande es ver almas redimidas para Cristo. Ese es el gozo más grande. Y sabes una cosa, eso implica un sacrificio, no es fácil. Así como Cristo dio la vida por ti y por mí, asimismo nosotros, en agradecimiento, por amor a su obra, es cierto, no vas a dar la vida por tu hermano, pero más sin embargo, tu deber es redimirla de las garras de Satanás. Ese es tu deber, y eso es lo que el Señor hoy desea que hagamos. ¿Quién es el que hace la obra? No lo hago yo, lo hace Dios. Pero Él elige para hacerla por medio de ¿qué? Te elige a ti y me elige a mí. Instrumentos humanos, ¿para qué? Para la consecución de sus fines redentores. Por eso, mis hermanos, ahí está la invitación que hoy nosotros hacemos. Una invitación muy especial de ir ¿a qué? De ir a traer a los hombres donde están. Ese es el trabajo suyo y mío. Y saben una cosa, lo más lindo de todo esto es que hoy muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo emplear o cómo empezar todo esto. Las herramientas. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? Una de las cosas que nosotros necesitamos son herramientas, instrucciones. Y no solo instrucciones, también necesitamos mucho aliento. No es fácil ir a sacar las almas de las garras del enemigo, donde quiera que se estén, no es fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, la promesa que tenemos con esa ayuda, mis hermanos, nosotros vamos a cumplir fielmente con ese cometido. Yo no sé si tú te animas, yo no sé si tú te alistas para ese trabajo. Yo creo que Dios te está haciendo un llamado. Dios te ha elegido a ti para poder recibir primeramente las instrucciones y en segundo lugar eliminar todo ese montón de problemas que muchas veces nosotros tenemos hoy en día, que son problemas que de una u otra manera nos imposibilitan hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Por eso, mis hermanos, hoy en día nosotros lo hacemos con mucha alegría, con mucho gozo. Mucha gente desea escuchar el mensaje. Mucha gente hoy quiere venir a los pies de Cristo, pero nadie ha venido por Él. Y ahí es donde está la invitación. Tú puedes ser esa persona al cual Cristo utilice para sacar a esa persona, a ese hermano, y salir de las garras de Satanás, salir de donde están hoy para enlistarse, ¿qué? En la obra que Dios nos ha encomendado. Mis hermanos, por eso, primeramente nosotros, nuestro trabajo en Metro Evangelización 3000 es restaurar las enseñanzas. Hermano, ¿y usted por qué dice eso? ¿Qué es restaurar las enseñanzas? ¿Saben una cosa? El enemigo ha hecho un gran hueco. Se ha infiltrado en la misma palabra de Dios. Y saben una cosa, muchas de esas doctrinas que hoy tenemos son falsas. Por eso es necesario, primeramente, restaurar las enseñanzas bíblicas. Y en segundo lugar, nosotros nos vamos a convertir en reparadores de portillos. ¿Qué es reparador de portillos? Primero, restaurar las enseñanzas. Y reparar es todo aquello que el enemigo ha dejado, todos esos escombros que el enemigo ha dejado en la palabra de Dios. Nosotros empezar a reparar todos esos escombros, levantar esos escombros. ¿Para qué? Para levantar un verdadero estandarte. El estandarte de la verdad, el estandarte del príncipe Emmanuel. Ese estandarte que el enemigo ha querido ensuciarlo. El enemigo ha puesto cortapisas para que el hombre no conozca la verdad. Y ahí es donde nosotros, en Metro Evangelización 3000, un ejército de hombres y mujeres enlistados, nuestro trabajo es restaurar las enseñanzas y ser reparadores de portillos. La pregunta es, ¿te gustaría ser parte de este gran movimiento?
Bueno, a mí me gustaría que sí. Ya hay muchos. ¿Por qué razón? Yo les voy a decir a ustedes. En el cercano pasado, no hace unos siglos atrás, Dios permitió pacientemente que los zapadores, hay zápatras y hay zapadores, son aquellas personas que investigan las escrituras. Y no solo las investigan, sino verifican cada punto de ellas, cada punto de fe, con el fin de restaurar las enseñanzas doctrinales de Cristo Jesús, las enseñanzas que Cristo dejó a través de sus discípulos o a través de sus apóstoles. Entonces, hoy en día, mis hermanos, existe este también interés. ¿Cuál es ese interés? Estudiar cada palabra, porque cada palabra es una profecía que se va a cumplir, que se está cumpliendo en estos tiempos. Por eso es necesario, mis hermanos, ser investigadores. Tenemos que verificar las escrituras, porque en ella encontramos ¿qué? Acceso a la vida eterna. Por eso la importancia, mis hermanos, del tipo de doctrina que tú estás recibiendo. Entonces, yo les voy a decir a ustedes, hoy existe en nuestro medio poderosos avivamientos del Espíritu Santo. Lo existen y lo llaman poderosos. Pero ¿saben una cosa? ¿Será que esos movimientos están conforme a la palabra de Dios, conforme al canon bíblico que Dios ha presentado? Y ahí está la pregunta. Por eso es necesario verificar cada renglón, porque son profecías. Mis hermanos, hoy en día estamos llegando al tiempo. ¿Cuál es el tiempo que estamos llegando? Mis hermanos, te tiene que restaurar el plan apostólico de esparcir el mensaje. Tenemos que restaurar. Pero hermano, muchos están predicando, sí, están predicando, pero no están restaurando. ¿Qué es restaurar? Levantar nuevamente las verdades bíblicas, la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que levantar. Ese es el mensaje que tenemos que esparcir. Ese es el plan apostólico. Y este plan lo involucra a usted, me involucra a mí, involucra a la iglesia, mis hermanos. Involucra a todo aquel que quiera participar en la restauración de estas grandes verdades. ¿Por qué razón? Hoy el sacerdocio de los creyentes, mis hermanos, cada quien debe de ser un ministro de reconciliación. Esa es la restauración que tenemos que tener, restaurar esas verdades, que nosotros somos sacerdotes. ¿Y por qué sacerdotes? Porque el Señor nos dice, ahí en Corintios nos dice precisamente que nosotros somos ¿qué? El nuevo sacerdocio. Nosotros somos los nuevos sacerdotes de este tiempo. ¿Y nuestro trabajo cuál es? Nuestro trabajo es reconciliar al hombre con Dios. Ese es nuestro trabajo. Por eso Dios nos invita a ser reconciliadores, a ser ministros de reconciliación. Y esa es la invitación que hoy te hago a ti, para que participemos en esta labor. Mi hermano, yo no soy pastor, no soy sacerdote, no soy ministro, mi hermano. Por eso precisamente les invitamos a usted, para que usted participe, para instruirlos, para que nosotros podamos darle las enseñanzas que se necesitan para este tiempo. Y ahora bien, ¿cuál es el trabajo propio que el Señor nos ha encomendado? Primeramente, lo vamos a hacer con un amor genuino. ¿Por qué razón? Hoy en día el amor se ha perdido. Tenemos que hablar honestamente. Ese amor verdadero, ese amor que debemos de tener. Y ese amor tiene que nacer de un corazón, mis hermanos, que ha sido recreado por la misma sangre de Cristo Jesús cuando nosotros venimos al bautismo. Nació una nueva criatura, una nueva simiente, una nueva recreación. ¿Por qué razón? Porque Cristo dio la vida por mí. Y en agradecimiento, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Participar en este proyecto. Participar, mis hermanos, a través de ser un modelo, de ser un testigo fiel de Cristo. Porque no lo estamos siendo. Somos de mal testimonio. Por eso San Mateo ahí nos habla claramente que ese evangelio al final del tiempo se va a predicar por testimonio. ¿Por qué por testimonio? Yo debo ser un testimonio viviente de lo que Cristo ha hecho en mí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, por eso
Yo aquí te puedo decir, aquí en Metro Evangelización no hay límite para la utilidad del que, poniendo a un lado el yo, los intereses del mundo, permitiendo que el Espíritu Santo obre en su corazón y viva una vida enteramente consagrada a Cristo. Mis hermanos, tenemos que ser discípulos de Cristo. Más aún todavía, tenemos que negarnos. Y la propuesta dice que no hay límite para ti y para mí. Aquel que, poniendo a un lado el yo, siendo guiado por el Espíritu Santo, obre sobre un corazón enternecido por ese amor, porque yo estaba confinado. Mi vida estaba sin esperanza, sin rumbo, pero hoy a través de Cristo Jesús, Dios me ha dado esa oportunidad maravillosa. ¿De qué? De tener una nueva vida, primeramente. Segundo, participar de la gloria eterna. Eso es una gran bendición que tenemos como cristianos. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros, Dios nos ha dado dones espirituales. ¿Para qué? Para la expansión de su palabra, de su evangelio, el evangelio eterno que fue proclamado desde la misma antigüedad. Por eso, mis hermanos, usted tiene un don, usted tiene un talento al servicio de Dios. Y ese talento hay que ponerlo a los pies de la cruz de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ese talento sirva de beneficio de mi hermano, para aquel que hoy no tiene esperanza, para aquel que hoy está muriendo probablemente sin Cristo. Así que es una gran oportunidad maravillosa la que todos tenemos, mis hermanos. Y saben una cosa, el Señor nos va a orientar, nos va a dirigir, el Señor nos va a ayudar en cada uno de cada proceder que nosotros emprendamos. Por eso, mis hermanos, Dios necesita verdaderos miembros, miembros que testifiquen del amor de Cristo, miembros que quieran organizarse, en este caso, que vengan a Metro Evangelización 3000 para servir y cumplir con la misión. ¿Cuál es la misión? De ir al mundo, llevar la santa palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de técnicas y medios, estamos hablando del hombre, pero nosotros tenemos que tener el ejemplo apostólico, como bien lo hemos dicho. Entonces, ¿cuál es ese ejemplo? Para que el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros, para que la iglesia, mis hermanos, tenga ese gran privilegio de poder ser bautizado con el Espíritu Santo. Primeramente tenemos que orar por ese don maravilloso del Espíritu Santo. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Obviamente a todo esto tiene que haber una creencia total. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que trabajar juntamente en unidad con ¿quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Porque hoy en día muchos se están integrando, iglesias, concilios, se están integrando para poder abarcar más. Pero nosotros no estamos haciendo este llamado. El llamado que nosotros estamos haciendo hoy a integrarnos en la unidad del Espíritu Santo para todos ser uno, como Cristo dijo. Tenemos que ser uno, así como el Padre y yo somos uno, dijo Él. ¿Para qué? Para terminar y preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran desafío, es cierto, es un gran desafío, pero si usted participa, ya seremos uno más y uno más. Y así llegaremos, Señor, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que se necesita para todo esto? Primero hablamos, para poder iniciar todo este proyecto, se necesita un espíritu de sacrificio. Se necesita un espíritu de abnegación. Y eso, mis hermanos, solo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús, mis hermanos, ordenó a sus seguidores. ¿Y cuál fue la orden que Él les dio? Que fueran testigos. Esa fue la orden de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no nos convertimos en testigos de Cristo, no vamos a tener experiencias. Por eso, es cierto, yo he nacido de nuevo, soy un seguidor de Cristo, pero Cristo hoy nos llama a ser sus testigos.
Por eso dijo, y será predicado por testimonio, por testigos. No solo simplemente decíamos ser seguidores, mis hermanos, sino tenemos que ser testigos. Ahí está, y usted lo puede leer. Tenemos que ser testimonio, ¿para qué? Para las naciones. Entonces va a venir el fin. Entonces nosotros necesitamos ser testigos. Para ser testigos, mis hermanos, necesitamos tener una experiencia completa. Tenemos que tener un nuevo nacimiento, una nueva conversión genuina. Necesitamos, mis hermanos, que la verdad more en mí. Pero hermano, yo estudio la palabra de Dios. Yo leo la palabra de Dios, sí. Y doy gracias a Dios por tu vida, por estarlo haciendo. Pero hay que leer la palabra de Dios, mis hermanos, con diligencia, dice. ¿Qué es ser un diligente? Escudriñando renglón por renglón. Y no solo eso, mis hermanos, vivir lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, lo que el Espíritu Santo nos muestre para tener una comprensión completa, como dice aquí. Tenemos que tener una experiencia cristiana completa. Es estudiar la Biblia, estudiar las Sagradas Escrituras, pero también vivir a la altura de lo que yo estoy estudiando, a la altura de lo que Dios me está revelando. Y eso es maravilloso. Y esa es la propuesta. Compartir la palabra de Dios. Hay que creer la palabra de Dios, hay que comerla, hay que vivir la palabra de Dios. Por eso, una cosa no puede estar completa sin la otra. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Testificar, ser un testigo. Yo lo estoy comiendo, yo lo estoy viviendo, por eso yo te lo estoy predicando. Y esa es la manera en que Dios quiere. ¿Por qué razón, mis hermanos? Yo le voy a decir a usted, mi hermano y mi hermana, el cristianismo no es una teoría, no es solo el leer la Biblia, mi hermano, gracias a Dios porque la lee. No. El cristianismo, mi hermano, tampoco es una colección de doctrinas. No es un sistema de creencias. Eso no es el cristianismo. ¿Saben cuál es el verdadero cristianismo? El verdadero cristianismo es una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Eso es el cristianismo. Y en la medida que tengamos una relación con esa persona, con el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que produce? Hay una transformación milagrosa en mi vida. Insisto, el cristianismo no es una teoría, no es una colección de doctrina, no es un sistema de creencias, es una persona y es nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que nos relacionemos con Él, en esa medida yo estoy produciendo una transformación milagrosa de mi vida. Y eso es lo que se llama conversión. ¿No es maravilloso? Eso es lo que se llama un nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿tú ya naciste? Porque si ya naciste, ¿sabes una cosa? Si has experimentado un verdadero nacimiento, un nacimiento que viene de una conversión total, ese nacimiento, esa conversión testifica de que Cristo vive en ti. Y hoy, a partir de hoy en adelante, eres un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué es testificar? Una de las razones de nuestro programa de Metroevangelización 3000 es testificar, vivir, creer. ¿Qué es? Es el arte y es muy delicado esto. Es un arte que está lleno de tacto y amor, de guiar a otros a relacionarse con el Cristo que yo vivo, con el Cristo que vive conmigo. Eso hay que hacerlo con mucho tacto y hay que hacerlo con mucho amor. Mis hermanos, esto implica una preparación. No cualquiera puede testificar de Cristo. Aquel que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, mis hermanos, no puede ser su testigo. ¿Sí escucha? Aquel que no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús como su Señor y Salvador, mis hermanos, no puede ser un testigo de Cristo. ¿Y qué es lo que él entonces tiene? Una religión externa. Como dijimos,
Cristo es una relación. ¿Una relación para qué? Para transformar mi vida. Eso es lo que es Cristo Jesús. Y esa es la clave de una nueva vida en Cristo Jesús. Y yo les voy a decir a ustedes, mis hermanos, hoy en día hay muchas personas que necesitan saber qué hacer para salvarse. Es cierto, han aceptado a Cristo, pero hay muchas dudas en su corazón. Necesita una explicación clara y sencilla de los pasos, de los requisitos de una verdadera conversión. Mi hermano y mi hermana, si tú no estás realmente sirviéndole a Cristo, si tú no has sido un verdadero discípulo, un testigo de Cristo, mi hermano, todavía en ti no hay una conversión genuina. Por eso hoy es la invitación aquí en Metro Evangelización 3000 a podernos nosotros hacer claro, más claro el camino para que los pecadores puedan venir a Cristo y ser salvos. Esa es la propuesta que tenemos nosotros. Tenemos un plan para ti. Y eso es lo lindo. Tenemos un plan para ti. Un plan no solo salvífico, sino también un plan redentor. Un plan a través de las unidades de evangelización y a través de las unidades de salud. Y eso es lo lindo que tenemos aquí en Metro Evangelización 3000. Tenemos una propuesta, tenemos un plan para su vida. Y yo le voy a decir a usted, testificar es una doctrina. Eso es lo que es testificar, una doctrina, porque yo la vivo. ¿Y qué es lo que yo quiero? Darla a conocer a otros y que otros coman de ese mismo pan que yo estoy comiendo. Por eso el escritor evangélico dijo: he aquí el Cordero de Dios, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es, ¿te gustaría, aceptarías ese llamado de ser parte de ese gran proyecto de evangelización? ¿Por qué razón, mis hermanos? Hoy en día se necesita hombres y mujeres que presten un servicio, que sean leales, que se rindan por amor. Y sabe una cosa, esa es la prueba del verdadero discipulado. Esa es la prueba del verdadero discípulo de Cristo. Primeramente, obediencia. Después de obediencia sigue servicio. Después de servicio sigue lealtad. Todo esto lo hacen por amor. Y en eso consiste un cristiano genuino, aquel que ha nacido de nuevo. Amén, hermanos. La obediencia es lo que pone en armonía, mis hermanos, con sus principios y sus mandatos. Cuando hablamos de obediencia, ¿hablamos de qué? ¿Obediencia a qué? A principios y mandatos. Y de esa manera nos ponemos en armonía con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Por eso hoy, mis hermanos, tenemos nosotros a través de Metro Evangelización 3000, ese programa, ese gran movimiento evangelístico donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de la verdad presente. Queremos nosotros llevar esperanza, llevar vida, llevar la palabra de Dios en un lenguaje sencillo. Y sabe una cosa, la cosecha sería grande. Oremos. Padre Santo, gracias por tus verdades. Gracias por este movimiento evangelístico de Metro Evangelización 3000. Permite, oh Dios, que muchos vengan al conocimiento tuyo y que muchos sean tus verdaderos discípulos. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes
que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.